Amigos, en nombre del Instituto Raúl Porras Barrenechea, Escuela de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanistas, hago alto aprecio al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestro querido exministro en el despacho de Relaciones Exteriores, que por su presencia esta noche, que sirve de pábulo para aperturar la cátedra Raúl Porras Barrenechea 2026 y a su vez conmemorar el 129º aniversario del natalicio del maestro en un año muy especial, ya que la Universidad Decana de América, San Marcos, cumple 475 años de su fundación, una larga existencia fomentando a través de los siglos diversos estudios en las ciencias y las letras, cuyo único norte es servir como fuente de conocimiento para la generalidad. También es muy oportuno en esta apertura de la Cátedra Porras 2026 expresar mi agradecimiento a la rectora magnífica, doctora Geri Ramón Rufner, por su valioso apoyo. Asimismo, especialmente al equipo que conforma el Instituto Porras Barrenechea actualmente y a todos ustedes por su presencia. Queridos amigos, resulta invaluable, ya que nos motiva a continuar con la difícil tarea de mantener el brío que emana de la solera de esta sexagenaria escuela de altos estudios y de investigaciones peruanas que tiene para seguir ofreciendo en beneficio de toda la comunidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sobre todo del Perú, como lo hiciera en su hora el peruanista por excelencia, Raúl Porras Barrenechea. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, escucharemos la conferencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores, la cual ha intitulado La influencia del pensamiento de Raúl Porras Barrenechea y su vigencia en la política exterior del Estado del Perú. Por favor, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Honorable señor director general del Instituto Raúl Porras Barrenechea, epicentro de la historia y del intelecto peruano de la contemporaneidad. Y en su nombre, a todos los que han pasado por aquí mirando el hálito y el alma de Raúl Porras Barrenechea. Permítame en este comienzo de mi alocución, al saludar a los miembros de esta sala que hoy me honra con su presencia, señor embajador Juan Álvarez Vita, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que tanto cultivó Raúl Porras, embajador José Bentancur Rivera, directo amigo historiador de la Cancillería peruana, señor general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Portillo y amigo, intelectuales, amigos, miembros de la Embajada de la República Argentina en el Perú, miembros de otras misiones diplomáticas, señor Willy Socio Matute, director general de la revista Vivir Bien, revista emblemática del conocimiento y de la crítica política en el país, a todos y a cada uno de los presentes en esta sala, Liliana que me acompaña, su esposa, y María Fernanda,
a todos y a cada uno de ustedes. Permítame la licencia, señor director, porque cuando volviera al instituto, me produce una remembranza, una nostalgia y una alegría. Porque al comenzar mi alocución, también quiero saludar la presencia del doctor Walter Rivera, amigo entrañable. Y esta quiesencia que le pido es porque esta casa, la casa de Porras, la he conocido desde niño. Solamente cruzando el puente de Ricardo Palma y a 2 cuadras más, en la calle Francisco Moreno en Surquillo, crecí. Fue mi aposento de infancia. Y los niños, o creo yo, púberes de mi época, que nos tocó un momento difícil en la vida, estábamos al otro lado de la vía expresa lavando carros para poder sostenernos en nuestra vida dura, que fue la década de los 80, y cuando terminábamos y juntábamos algo de platita para nosotros, con nuestras bolsitas caminábamos cruzando para recoger las moras de las calles de Miraflores y pasando siempre por la casa de Porras. Y siempre con mi libro en la mano, un libro pequeño que lo tengo hasta ahora conmigo, 5000 años de historia, que lo debo tener desde que en verdad la historia ha sido concomitante a mi proceso personal. Por eso venir a esta casa, que ha tenido mutaciones en el tiempo, me produce una enorme alegría, una profundidad en el alma, y se lo quiero compartir a todos y a cada uno de ustedes. En verdad que venir en el marco de la conmemoración del 129º aniversario del nacimiento de Raúl Porras Barrenechea es en verdad ciclópeo en términos de lo que significa para el país el legado de uno de los más grandes intelectuales que ha producido el siglo XX para el Perú. En estos momentos, simultáneamente, están mis alumnos de la clase de Política Internacional de la Universidad Ricardo Palma, porque hoy estoy con algunos de ellos aquí y muchos otros en la clase simultáneamente, viendo este episodio académico con la quiesencia del director general. Y mirando la luz de lo que ha sido Raúl Porras, por supuesto, ese manto mayor que es a portas del 475º aniversario de San Marcos, que será el próximo 12 de mayo, porque en 1551, en esa fecha, cuando por real cédula de Carlos I de España, V de Alemania, y su madre Juana la Loca, a instancias de Fray Tomás de San Martín y el capitán Jerónimo de Aliaga, fue investida la membresía histórica para las Américas de lo que sería la universidad, lo que es la universidad más antigua de América, donde se encuentra precisamente este instituto que forma parte de ella. Por eso, por estos micros, saludo a las autoridades de San Marcos, a su rectora, a su vicerrector, con quienes estuve solamente hace muy pocos días, en un entrañable encuentro con los ingresantes 2026, 2 a San Marcos, en un auditorio esplendoroso,
tan rico e importante como este en San Marcos. La naturaleza de mi exposición en esta noche, que deberá ser breve porque las circunstancias así lo exigen, en un mundo en que hay que ser práctico hasta en el discurso, yo quisiera relevar que el pensamiento de Raúl Porras Barrenechea es un pensamiento vigente, pero es un pensamiento vigente, señor director, como recordatorio para que se vivifique en la política exterior y en la política internacional del Perú, que no veo. Porque si algo tuvo el maestro de todos, Raúl Porras Barrenechea, es que fue primero principista, nunca doblegó con su pensamiento, nunca se hipotecó con sus miradas de la patria objetivas, sin ningún tipo de turbulencia, imperturbable en el comienzo y en el fin. Ese fue Raúl Porras Barrenechea. Y conocí mucho de Raúl Porras Barrenechea precisamente porque mi maestro en la Cancillería fue su discípulo, fue su acompañante, fue su lugarteniente diplomático, porque tuvo otros historiadores. Y me refiero al embajador Gonzalo Fernández Puyó, otrora presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional hasta su muerte, y que quise como un padre. Cuando llegué a la Cancillería, casi como con pantalones cortos. Y claro, ese Porras Barrenechea que se hizo al andar en un siglo XX distinto al que hoy vivimos, al que hoy vemos. Un Porras Barrenechea que tuvo que asumir un rol en el panamericanismo en construcción de una América que es verdad había dado a luz al sistema internacional americano a partir de lo que significaba la Organización de los Estados Americanos. En las entrañas del panamericanismo del siglo XX es que surge el pensamiento preclaro de Raúl Porras Barrenechea. Y Porras, y lo primero que yo quiero decir de Porras es que Porras fue siempre consecuente con lo que dijo en la cátedra, atestadas en San Marcos para escucharlo. Consecuente entre la pluma que escribía cada mañana y sus actos de Estado. Ese era Porras Barrenechea. Y su consecuencia la hemos visto a lo largo y ancho de su vida como historiador, como intelectual, como hombre que fue abogado, aunque no lo ejerciera como él mismo dijo, pero que fue un hombre que se explaya, cimentando los grandes valores de la historia del Perú, sobre todo a partir de lo que había significado la enorme cuota de la historia de la conquista y del virreinato. Nadie como Porras para mirar la etapa de los cronistas, como el propio Guamán Poma de Ayola, Bernabé Cobo y el propio Inca Garcilaso de la Vega. Nadie como Porras para conocer la profundidad del legado de lo que significaron estos valiosos hombres. Pero claro, Porras fue el historiador que también fue el diplomático. Y Porras diplomático nos enseñó siempre en la certeza de sus actos la consecuencia para siempre hacer lo que él decía. Y por eso, permítame esta tribuna académica para primeramente llamar la atención. Llamar la atención del país
porque hasta ahora los peruanos hemos estado viendo debates en la televisión de los que quieren ser presidentes de la República, y a ninguno he escuchado hablar, decir sobre la política exterior o la política internacional del Perú, casi como que si el Perú fuera una paria en el sistema internacional y no tuviera vida más allá de sus fronteras. Y claro, lo digo abiertamente porque Porras nos enseñó a decir las cosas sin hipotecas. Porras era el maestro que decía: si eres profesor no puedes estar detrás de la cortina, porque hay quienes están detrás de la cortina, y eso es la cobardía, decía Porras. Y por eso lo digo aquí. No he visto ningún candidato, seguramente, aunque quedan 2 días o 1, pero no he visto la literatura que diga sobre la vida internacional del Perú. Entonces, señor director, permítame usted a mí decir lo que yo sí creo que debe ser la política exterior del Perú, recogiendo los aires, el hálito, la visión de Raúl Porras Barrenechea, que nunca se cayó. Y por eso, lo primero que quiero decir es que el Perú tiene que tener vida internacional que hemos perdido. El triunvirato con Porras, que fueron Alberto Ulloa Sotomayor y Víctor Andrés Belaúnde, y que con los años se convertiría en un cuarteto con Javier Pérez de Cuellar, lo hemos perdido y tenemos que recuperarlo. Y comienzo a decirlo llamando la atención como hombre de Estado y la consecuencia de Porras entre lo que escribe y dice en la cátedra para que se hagan los hechos. Y comienzo a decirlo a partir de la pendiente adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. No es posible que tengamos casi camino a los 45 años y el Perú, que fuera pionero en la construcción del nuevo derecho del mar, que el Perú planteara junto a Chile y después Ecuador y más tarde Colombia la tesis de la soberanía hasta las 200 millas, no haya dado el paso escatológico y el paso histórico para que seamos parte de un instrumento jurídico de alcance planetario que solamente tiene enormes ventajas para el Perú. En algún momento en el pasado, a algunos candidatos que luego fueron presidentes les dije que debería el Perú adherir a la CONMEMAR y me dijeron que eso es un tema de poca tribuna, que es un tema de poco aplauso y que no conviene políticamente porque si no, no son presidentes o no son diputados o no son senadores o no son congresistas. Y yo digo aquí que eso es una mediocridad grande en el país. Hay que tener el valor para dar el paso. No es posible que sean 168 países de los 193 que tiene el mundo y el Perú esté marginado del mayor instrumento que regula la juridicidad del mar. Y una contraposición, como decía Porras decía, nunca hay que ser incoherente entre lo que se hace y se dice. Entonces yo digo, el Perú acaba de adherir al acuerdo sobre diversidad biológica en alta mar. No lo ha hecho sino con acto decidido, y yo estoy de acuerdo en que se haga, pero no resultará ser una tremenda inconsistencia que el Perú firme un acuerdo fuera de las 200 millas y no lo haga dentro de ellas. ¿Qué tal inconsistencia? Eso no es parte de un hombre de Estado que se faje para que diga las cosas de frente. Y tengo que utilizar algunas veces en mis palabras la primera persona, porque en primera persona se dice con autoridad lo que se hace. Y cuando fui canciller de la República, siempre acordándome de Porras, lo llevamos adelante, pero no fue entendido, no fue comprendido.
Y aun cuando quisimos, las incongruencias no son parte de un proceso estable y por eso decidimos dar el paso al costado en ese espacio. Pero además tenemos un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Corte de La Haya, que fue una victoria para el Perú jurídicamente, que le produjo un resultado al Perú que cambió para siempre el paralelo que nos separaba de Chile, por una delimitación marítima pragmática, o yo diría más bien informal, de factum, no de jure, nunca de jure. Y que esa delimitación marítima hecha por la Corte estableció y fijó la delimitación que nos permitió ganar espacio del mar. Y que luego, cuando fuera el propio 15 de marzo de 2014, a poco de la lectura del fallo, que fue el 27 de enero, Chile y Perú le dieron ejemplo al mundo al ubicar el punto exacto de la delimitación marítima, que era un punto en la orilla del mar, entre la intersección del paralelo, o que pasaba por el hito número 1, nunca el hito, y la marea que llegaba al mar y cortaba la ola, y entonces allí estaba la delimitación. Y yo digo hasta el día de hoy, como decía Porras, nada dejen pendiente para la patria, que el país se debilita, decía Porras. Yo digo entonces, ¿por qué el Perú, de bona fide, y en el marco de una relación de confianza, no le ha pedido a Chile para que juntos de la mano lleven ese acuerdo y lo registren en las Naciones Unidas como corresponde para el proceso de perfeccionamiento de la delimitación marítima? ¿Y por qué además el Perú, con todo el respeto que se merece Chile, que es un país amigo, hermano, y al que hay que querer y con el que hay que tener las mejores de las vinculaciones, no le ha formalizado por su diplomacia para que Chile adecue su cartografía marítima al trazo establecido por la Corte Internacional de Justicia? Es decir, que sepa el Perú que hasta el día de hoy Chile no ha modificado su cartografía marítima y sigue siendo la del paralelo. No nos podemos imputar porque es un acto unilateral de Chile. Pero la diplomacia peruana tiene que hacer su trabajo y con la frente en alto y en un marco de absoluta cordialidad decirle a Chile que la forma también es importante y que lo haga como corresponde, sin pleitear en las mejores vinculaciones, como las que los dos llevaron adelante en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, el 18 de agosto de 1952, cuando fue creada la CPPS, y se estableció por primera vez la política internacional marítima. ¿De quiénes? De Chile, Perú, luego de Ecuador y después de Colombia. Esa política internacional marítima que el día de hoy entre los 4 países no está funcionando como quisiéramos. Porque hay muchas cosas que relevar y hay muchas cosas que tienen que evidentemente verse como corresponde a una verdadera política internacional donde todos los actores tengan un acto relevante. Y entonces, decía Porras que la historia es una y no se puede cambiar. Y como la historia es una y no se puede cambiar, nosotros establecimos un acuerdo con Chile y eso está muy bien finiquitado en 1929, aquel 3 de junio. Y en el año 2014 la delimitación marítima. Y por el artículo 7º de ese tratado se consagró para el Perú la propiedad privada que mantiene en Chile en sus 120.000 kilómetros, que es el terreno del Chinchorro. Y yo digo, ¿por qué, mirando el pendiente, desempolvamos el tema del Chinchorro para que se levante allí el megacentro cultural consular del Perú en Arica? Y hasta el día de hoy ningún gobierno lo hace. El dinero está. Solo faltaba el 10% y Julio
Salazar Reynoso, un filántropo de Tacna, me llamó por teléfono cuando fui canciller y me dijo: yo voy a poner el resto, aquí está el dinero. Y yo dije: está todo listo para que se hagan. Y hasta el día de hoy sigue pendiente. ¿Por qué dejan para las calendas griegas que siempre Porras decía que es la enemiga de la historia? De manera que, bajo esa premisa, entonces tenemos que decirle a Chile, en el marco de nuestras mejores relaciones, habiendo pasado asuntos territoriales que ya no tenemos, problemas de delimitaciones territoriales o marítimas que ya no tenemos, decirle a Chile con el mayor respeto al presidente de Chile, José Antonio Kast, que me dirijo a él y le digo que las zanjas no pertenecen a la unidad de los pueblos, que las zanjas retrotraen las buenas vinculaciones entre los pueblos. Si algo tuvo Raúl Porras, señor director general, es que siempre fue un canciller de la integración del espacio subregional y regional y de América Latina. Las zanjas y los muros en el siglo XXI, en plena globalización, son una contradicción de factum y de jure. Es verdad que se hace en el territorio de Chile, pero impacta para un proceso migratorio más bien al revés. Porque en estos momentos yo hubiera creído que lo mejor para el tema migratorio al que alude el presidente de Chile con justa razón y con justa preocupación era más bien articular una política internacional del retorno. Porque hoy día los venezolanos ya no quieren salir de su patria, sino volver a ella. Y entonces llamo la atención a través de aquí, de este epicentro, donde Porras vivió gran parte de su vida, hasta el final de ella, en que fallece, para decir que lo que tiene que haber en el Perú es reactivar el grupo de Lima, que se hizo para que viérase la forma en que Venezuela pueda volver a la democracia. Hoy día, para que puedan volver los venezolanos a su patria, y el Perú, que tuvo liderazgo, podría volverlo a hacer. No hay que quedarnos de brazos cruzados. Llamo la atención para que en vez de muros y en vez de zanjas, trabajemos y articulemos la política internacional de retorno. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y con ellos también los demás países de su región. Porque creo en la integración. Porque como Porras, la integración es el único vehículo para el desarrollo. Y por eso, recogiendo a Porras, cuando fuera canciller hicimos el planteamiento para que la patria andina se ponga de relieve entre nuestros países. ¿Qué significaba, señor director, la patria andina? La patria andina, que se la di en mis manos casi, perdónenme el pleonasmo de los parlamentarios andinos. Tome usted, esta es mi tesis de la patria andina, a los 5 parlamentarios andinos que están acabando, para que lográramos, como sustenté en Bogotá, en Colombia, en la sede del Parlamento andino, que Chile vuelva a la comunidad andina. Fíjense lo importante, que de la que se había partido en 1975. Para que Venezuela, lo decía en ese momento, cuando recupere la democracia que está en camino de ella, entonces Venezuela también pueda volver a la comunidad andina de la cual Hugo Chávez decidió unilateralmente, sin conocer el legado de Bolívar, salir de ella. Y en ese camino ensanchado, para que Argentina, que tiene Andes de comienzo a fin, tierra linda que conozco, donde está la figura icónica del generalísimo don José de San Martín, como en Chile, la de Bernardo O'Higgins, entonces pudiera Argentina ser parte de la comunidad andina, porque tiene Andes, porque se da requisitos geopolíticos, geográficos, geológicos,
y los tiene con creces. Y esta visión de la patria andina, que la dijimos, en verdad lo que estamos pensando y creyendo es que se puede conseguir y se puede hacer un trabajo conjunto. Y la integración no solamente en los temas comerciales que ya existen en el marco de la comunidad andina, sino los perentorios, los urgentes, como el que he dicho públicamente, y aprovecho este aposento para recordarlo una vez más, recogiendo a Porras con su pensamiento de principista. Es decir, que el Perú, que vive una coyuntura difícil, donde la criminalidad se ha convertido en una regla, donde los crímenes transnacionales incluso violentan, vituperan la sociedad nacional, que se implante en el Perú la pena de muerte para conseguir que el Perú pueda encontrar primero el camino de la paz y de la pacificación que no tiene. Y eso significaría para el Perú acudir al artículo 78 del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho soberano y unilateral de los estados para salir de ese instrumento jurídico. Y es una tremenda mentira que le sigan diciendo a la gente que si el Perú decide salir, entonces será sancionado ciclópeo, tan ciclópeo como seguramente no merecer el paraíso. Y si el Perú lo hace, entonces, volviendo a la integración de Porras, decía yo que el Perú debe entrar en conjunción, en coordinación con los países miembros de la comunidad andina para trabajar juntos por primera vez, una vez que salgamos del espacio supranacional panamericano, sin que sea lo más importante para el Perú. Sí pensemos en realidad en algo que sí es importante: tener supranacionalidad andina, supranacionalidad subregional, y entonces se puede crear el Tribunal Andino de Derechos Humanos. Y con un Tribunal Andino de Derechos Humanos, entonces vamos a tener supranacionalidad que tanto nos preocupa. Y cuando eso se haya hecho, entonces, y paralelamente con la decisión del Estado de salir de la Corte Interamericana, trabajar con los juristas y los penalistas para que sea aprobado en el Congreso de la República e incorporado en el Código Penal el delito que figura por los que imputa para los violadores de menores de edad, sicariato, etcétera, que suponga la aplicación de la pena capital y que será por un tiempo perentorio, nunca para siempre, hasta que el Perú haya logrado la paz que no tiene. Y una vez conseguida, entonces, porque nada lo impide jurídicamente, el Perú pueda volver al seno panamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para eso hay que tener carácter, como decía Raúl Porras Barrenechea, carácter para dirigir la República. En ese marco es que creo que la consecuencia de lo que viene diciendo la enorme herencia, legado de Raúl Porras, es que el Perú tiene que pegarse al derecho internacional como lo hizo él aquel 23 de agosto de 1960, en la 7ª reunión de consulta de los cancilleres de las Américas, y donde dejó establecido el principio pétreo del derecho internacional de no intervención, principio cuyo legado está en la Paz de España de 1648, y que según Porras Barrenechea y según todos los que somos en verdad ecuánimes y sensatos, siguiendo la línea del maestro de la historia de la República del Perú, Jorge Basadre, y siguiendo el pensamiento de Raúl Porras, tenemos que ser sensatos. Y el derecho internacional es pétreo, y no podemos doblegar ante él. No podemos esquivarle, señor director, al derecho internacional. Y por esa razón, el derecho internacional no está por subjetividades ni ideologías. Bajo esa premisa, entonces,
Hay que dar cumplimiento a la Convención de Caracas de 1954, artículo 3 y artículo 4, que consagra la calidad de asilado, aquella que la otorga, la concede el Estado asilante, y que el Estado receptor tiene que cumplir, como dice el artículo 36 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, cuando se concede el asilo, lo que corresponde al Estado es extender el salvoconducto. Y yo, que no le debo nada a Pedro Castillo, ni a su séquito más cercano, pero que le debo mucho al derecho internacional, del que no voy a claudicar, del que no voy a doblegar, porque teniendo una hija que será abogada, le tengo que legar el respeto máximo al derecho internacional. Digo aquí públicamente que es importante que el señor canciller de la República cruce la pista y le diga al presidente de la República que es importante que de una vez se tome la decisión de otorgar el salvoconducto, no pensando en una persona porque fuera política o porque fuera para México una perseguida política, que para Rodríguez Mackey no lo es, sino pegado al derecho internacional, del que si no lo hacemos vamos a dar vergüenza, y no es una herencia que Porras dejó acá para todos. Porque el derecho internacional se cumple, y porque es incontrastable, es pétreo y es hasta just cogen, porque es un derecho humano inmanente que tenemos que relevar y entender la naturaleza de todo lo que se viene haciendo y diciendo en el marco internacional. Y en el marco internacional, Porras, que fue un hombre, que fue un diplomático, que fue embajador en España, que fue un diplomático que donde se encontraba buscaba sus momentos libres, que eran muy pocos, para investigar la historia, que era su pasión, su vida, lo que hacía en San Marcos, en esas aulas repletas. Ese Porras que todos hemos visto, que nos ha dejado enorme legado, que leemos hasta altas horas de la noche, y a veces en la casa, ¿no es cierto?, le tengo que quitar las horas a mi familia, a la que le pido disculpas públicamente. Ese Porras Barrenechea nos llama, nos pide a todos y a cada uno que miremos holísticamente al país. Y el Perú está en una circunstancia geopolítica excepcional. La circunstancia geopolítica excepcional, señor director, se asocia al orden mundial. Yo no sé por qué siguen diciendo nuevo orden mundial. Es que estamos en un orden mundial en movimiento, porque el orden mundial se acaba para que comience otro cuando se produce un acto paradigmático, un paradigma que cambia la historia. Seguramente la inteligencia artificial lo podrá hacer en su momento, pero todavía el orden mundial no ha cambiado, está en movimiento, está en proceso dialéctico que es distinto, donde algunos actores quieren un mundo multipolar y otros, como Estados Unidos, quieren recuperar el espacio unipolar, y otros, como China, lo quiere bipolar. Pero eso es una circunstancia distinta a un orden mundial. El orden mundial sigue siendo el mismo, pero es un orden mundial en movimiento. Y lo único que lo puede hacer cambiar es un momento drástico, dramático, que produce evidentemente cambios cualitativos en la sociedad humana, como han sido las guerras mundiales, como han sido los grandes descubrimientos o los grandes inventos. Por ejemplo, cuando aparece la idea totalizadora del mundo, de la primera globalización de la historia, con el descubrimiento de América y los grandes viajes de circunnavegación, que cambió la visión del mundo a partir de la geopolítica que ofrecía, la nueva vista que tenía América, o el justnaturalismo, que fijó el pensamiento en las libertades humanas a partir de la igualdad entre todos los hombres. Entonces estamos en un mundo en el que se mueve dramáticamente, es verdad, por los conflictos que no se detienen. Pero esos conflictos que no se detienen, a pesar de ello, existe unas Naciones Unidas. Y unas Naciones Unidas que es el foro político por excelencia, que hay que conservar, que hay que defender y que hay que mantener,
porque sin Naciones Unidas nos pasaría lo mismo que a la sociedad internacional luego de la Liga de las Naciones, es decir, una sociedad internacional en verdad en la orfandad, camino incluso a su inexistencia, y cuidado con eso. Las políticas exteriores deben de coadyuvar a la estabilización del mundo. Es verdad que los actores importantes, los actores relevantes quieren tener protagonismo. Y el Perú está en la mira de los actores más importantes. Y por eso China es nuestro primer socio comercial y está bien que lo sea. Y hay que mantener a China en nuestra vinculación. Pero también hay que ser en verdad consecuentes con nuestra vinculación y saber decirle a China, con el mayor respeto que se merece, que el Perú necesita todo lo que China pueda darle en tecnología para ser un país industrializado. Porque lo que no puede pasar con China es que teniendo el megapuerto de Chancay pase los años y sigamos siendo solamente un país exportador de materia prima. ¡Qué vergüenza! Eso no le puede pasar a la República. Carácter para eso a quien le toque los destinos de la patria. Con una China con la que tenemos la mejor de las vinculaciones, repito, reitero. Y en el otro lado, Estados Unidos de América, al que nos acercamos por Augusto B. Leguía, presidente satanizado de la historia, y nadie se daba cuenta que lo que hacía Augusto B. Leguía era arreglar la patria en sus fronteras, hizo grandeza para que el Perú tuviera orden en su geopolítica, en su espacio vital. Y Estados Unidos de América está haciendo evidentemente un mea culpa de lo que ha significado mirar a América Latina y al Perú como su patio trasero. Y por eso Estados Unidos de América se acerca al Perú otra vez y nosotros no debemos darle la espalda. Nosotros debemos tener con Estados Unidos una enorme vinculación porque la tenemos geopolíticamente. El Perú está en el área de influencia geopolítica de Estados Unidos y eso tenemos que tenerlo muy presente. Y por eso saludo que el gobierno del Perú de turno haya decidido con el Congreso de la República, que lo dio y luego lo ha promulgado el Ejecutivo, de una ley que habla del interés nacional y el estado de necesidad pública sobre la construcción futura de lo que podría ser, lo que será un puerto espacial para el Perú, mirando no el espacio del espacio aéreo solamente donde van los aviones, donde hay soberanía, sino del espacio ultraterrestre, más allá de ello, donde no hay soberanía, pero sí hay intereses, que son los que el Perú tiene que conservar. Bajo esa premisa, entonces, honorable señor director general, el Perú debe abocarse a tener una visión multilateralizada, no una relación con uno con el otro. No estamos en esa etapa de la historia. El Perú debe llevarse bien con China, debe llevarse bien con Estados Unidos, debe llevarse bien con Europa, debe mirar al mundo entero en esa visión holística. Y como decía el propio Raúl Porras en esta visión principista, que en 3 artículos, en Correo primero y en Expreso después, dije que Porras es un hombre de principios y que cuando canciller nunca iba a esperar que haya una inconsistencia jurídica. Yo también, recogiendo a Porras, a solamente 12 días de ser canciller del Perú, tomé la decisión conjuntamente con el presidente de la República y el gobierno en ese momento para romper vinculaciones con la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, que no existe en el derecho internacional, que no tiene ninguna raigambre reconocida por las Naciones Unidas y que mis predecesores habían vinculado al Perú tremenda vergüenza, tirando al suelo lo que había significado el esplendor de Torretarle, vincular en otras palabras al Perú con un grupo terrorista, como lo ha dicho las propias Naciones Unidas y como lo ha dicho algunos países de la sociedad internacional. Y rompimos relaciones inmediatamente y conseguimos incluso que Marruecos, el Estado con el que teníamos la mejor de las vinculaciones, herido porque le dábamos la espalda
sin que le hayamos hecho en verdad lo que correspondía a la reciprocidad y a la solidaridad, entonces el Perú entró en un proceso para empezar a pocos a reconstruir su vinculación, y el gobierno anterior de Dina Boluarte termina dándome la razón porque suspende la relación con la RAS. Y al hacerlo, entonces yo dije como hasta ahora, y le digo al canciller de Cela al día de hoy, que es canciller hasta el 27 de julio del año 2026, que no crea esa teoría que sigue, que dice que como ya son cancilleres, como son ministros y como es presidente por pocos meses ya no pueden hacer más cosas. Es una tremenda mentira. Que pueda tomar la decisión para que el Perú tenga una de las mejores y mayores vinculaciones con Marruecos, que acaba de tener en la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el plato servido para que el principio de autonomía y la autonomía misma sea la regencia para el espacio del Sáhara Occidental, que el mundo está reconociendo de manera ciclópea, por montañas, abrumadoramente, y el Perú está en acto marginal todavía. Para que el Perú entonces pueda vincularse con el África y a través de Marruecos en estas conexiones importantes con otras partes del globo. Como decía Porras, mirando al Perú en el sistema internacional, eran los tiempos del no alineamiento, y Porras miraba el mundo, miraba los rincones del planeta. Esa es la manera que tenemos que hacer nosotros. Y para eso entonces hay que abrir consulados en Dakhla, en Ayun, como corresponde, como lo ha hecho Ecuador, como lo acaba de hacer Bolivia, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho República Dominicana, como lo ha hecho Panamá, como lo vienen haciendo todos los países de la región. El Perú, decía Raúl Torres Barnechea, tiene que ser un país de liderazgo. Y ese liderazgo, honorable señor director general, pues es un liderazgo que tenemos que reconocer. Tenemos que trabajar para que el Perú pueda encontrar su camino, su verdadero vector, como corresponde a las relaciones internacionales. Y quiero terminar mi breve alocución en esta noche importante, aquí, en este epicentro de la historia, y mirar a mis alumnos de las clases en las universidades donde dicto, porque soy un hombre que se dedica a la docencia, donde soy feliz en una pizarra, y soy feliz escribiendo un artículo, y soy feliz publicando un libro, y soy feliz cada vez que estoy en una tertulia como esta, decirle a los futuros hombres y mujeres de la patria, que veamos en la historia, como decía Raúl Torres Barnechea, el verdadero sentimiento colectivo para entender el Perú, que nadie podrá ser un mejor ciudadano si no conoce su historia. Nadie podrá ser un mejor peruano si el pasado no lo tiene en su memoria, en su conciencia para el presente y el futuro. Con Jorge Basadre y con Raúl Porras fueron, a mi juicio, el verdadero dúo de lo que significó para mí en lo personal y en lo profesional esa verdadera mirada holística de la historia contemporánea. A la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ingresé a trabajar desde muy joven, donde he visto y he tenido el privilegio de estar con los diplomáticos viejos, esos viejos diplomáticos lindos, queridos, los mejores que pudo darme la oportunidad de la vida, decirle a todos ustedes que la vida internacional del Perú es tan importante, como decía Alberto Ulloa Sotomayor, como la vida interna, porque la política exterior no es otra cosa que proyectar el frente externo internacionalmente, proyectar el frente interno hacia la comunidad internacional. Que el Perú recupere el liderazgo, que el Perú en el quinquenio que viene sea líder en todo, pertenezca a las mejores ligas de la política exterior, de la política internacional, que el futuro canciller de la República no se achique
Y aunque seamos un país todavía periférico, podemos tener la política internacional de una verdadera potencia que le dé a la comunidad internacional el legado de un país como ya le dio en la figura de nuestro más importante diplomático de la historia contemporánea para el mundo, Javier Pérez de Cuellar, darle todas las tribunas, todos los réditos que le corresponde, siempre pensando en la política de Estado para la política internacional y pensando en unas relaciones internacionales que debe ser para el Perú el camino para alcanzar el desarrollo. A usted, señor director general, en este 129º aniversario del natalicio, del nacimiento de Raúl Porras Barrenechea, a quien no conocí personalmente, pero sí a través de maestros en la Cancillería peruana, decirle que estar en esta casa del conocimiento, de la historia, del saber, ya es una grandeza que acumulo a mi vida austera, pero rica y feliz, que es lo que tengo para llevarme al otro lado donde se encuentre, ojalá, ese camino donde están los grandes, para acercarme a ellos y de lejos y seguir aprendiendo de ellos como aprendo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por sus sentidas y profundas reflexiones en torno a lo que significa la política exterior peruana. Y sí es cierto, es el reflejo de la política interior. Es fundamental mantener una buena política porque el país, si quiere trascender en el contexto internacional, necesita una política exterior de altura. Raúl Porras Barrenechea ya a su turno logró ese papel fundamental. El ejemplo es el gran y afamado discurso en la 7ª reunión de cancilleres. Y la Cancillería peruana, nuestra Cancillería, es una, tal vez, si no me equivoco, no me deja mentir el embajador, una de las mejores casas de diplomáticos en nuestro continente. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Hemos tenido el lujo de aperturar nuestra cátedra Raúl Porras Barrenechea 2026.